Suscríbete ahora mismo si alguna vez has visto una rueda de prensa de MotoGP y pensaste que faltaba más drama que en Pasión de Gavilanes. Porque lo que pasó esta semana entre Gigi Dall'Igna y Alberto Puig por culpa de Marc Márquez es más explosivo que la salida de Quartararo cuando se queda sin neumático trasero. Aquí está tu servidor, Pepe Embrague, el comentarista que te cuenta las noticias de MotoGP, como tu cuñado en la sobremesa del domingo, pero con más conocimiento y menos vino de cartón. Lo que vamos a contar hoy va a hacer que el drama entre Rossi y Lorenzo parezca una pelea de almohadas. Resulta que Dall'Igna, el genio detrás de las Ducati, se hartó de que Puig, jefe de Honda, hablara mal de Marc Márquez. Puig básicamente culpó a Marc de todo lo malo que le ha pasado a Honda. Todo comenzó con una entrevista en la que Puig dijo que Márquez había sido más un problema que una solución en sus últimos años en Honda. Imagínate la cara de Dall'Igna al leer eso mientras tomaba su espresso en Bolonia, pero Gigi no se quedó callado. Al contrario, decidió defender a su nuevo fichaje estrella como si fuera su propio hijo. El miércoles, en una llamada tensa, le dijo a Puig varias verdades que habrían hecho sonrojar a Valentino Rossi. Y tú te preguntarás, ¿cómo sé todo esto? Porque en este mundillo los secretos duran menos que un neumático blando en Valencia, así que ponte cómodo, que esto apenas empieza. Puig en su entrevista comentó que Márquez fue muy exigente con el desarrollo de la moto, y que sus demandas a veces no eran realistas. Pero la frase que desató el infierno fue, quizá su estilo ya no encajaba con la filosofía moderna de Honda. Cuando eso llegó a los oídos de Dall'Igna, el italiano tiró su bolígrafo y exclamó algo irreproducible. No era solo lo que Puig dijo, sino cómo lo dijo. Parecía insinuar que Márquez era un piloto problemático que arruinó el desarrollo de la moto con exigencias imposibles. Para Gigi, eso era inaceptable. Él había fichado a Marc precisamente por su obsesión con los detalles y su capacidad para exprimir cualquier moto. Dall'Igna consiguió el número personal de Puig. Nada de protocolos, era una conversación directa. Mientras tanto, los rumores se esparcían por el paddock. Los mecánicos comentaban que el jefe estaba furioso. Márquez, ajeno a todo, entrenaba en Montmeló. Ese mismo día, Puig redobló la apuesta con una segunda entrevista, diciendo que Marc quería que la moto fuera exactamente como él quería, pero que en MotoGP hay que adaptarse. Eso fue gasolina al fuego. Gigi llegó a Ducati con una sola idea, defender a Marc como si su vida dependiera de ello. Reunió a su círculo cercano, su hermano Luigi, Zambenedetti y Ciabatti. Les dijo que Puig estaba cuestionando la integridad profesional de su piloto más valioso, y que no lo permitirían. El plan era simple, recordarle a Puig quién es Marc Márquez y por qué Honda lo extraña tanto. En redes sociales, los fans se dividieron. Unos defendían a Marc recordando sus títulos, otros apoyaban a Puig. Y los neutrales hacían memes. Pero Dall'Igna no era de redes. Era de acción. A las 3 de la tarde llamó a Puig. Esa conversación pasaría a la historia como una de las más tensas entre directivos. He leído tus declaraciones sobre Marc. Necesitamos hablar, dijo Gigi con una cordialidad que escondía acero. Puig intentó justificarse, dijo que hablaba de filosofías distintas de desarrollo. Pero Gigi no llamó para oír excusas. Le soltó, Marc Márquez es el piloto más talentoso de su generación, si Honda no supo aprovecharlo, el problema no era de Marc, era de Honda. Y entonces vino el clímax. Gigi le recordó los títulos ganados por Marc, su capacidad de luchar contra las Ducati incluso lesionado, y cómo Honda cayó sin él. Cada frase era una puñalada al orgullo de Puig, pero Puig contraatacó. Tú no entiendes la presión que Marc ejercía sobre nuestros ingenieros. Y ahí Gigi dijo la frase legendaria. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Alberto? Cuando un piloto como Marc nos pide algo, nosotros lo conseguimos. Vosotros ponéis excusas. El silencio que siguió fue eterno. Puig replicó. Es fácil hablar cuando tienes la mejor moto. Pero Marc no ha ganado ningún título con Ducati. Eso colmó el vaso. Dall'Igna respondió con frialdad. Todavía no, pero ya veremos quién se ríe al final de la temporada. Ambos sabían que esta no era solo una pelea sobre un piloto. Era una guerra de filosofías. Puig representaba la vieja Honda, jerárquica y conservadora. Dall'Igna, la nueva Ducati,
innovadora y adaptable. Cuando colgaron, en Ducati hubo sonrisas. En Tokio, Puig se quedó mirando el teléfono, preguntándose si había ido demasiado lejos. Lo que vino después fue una cascada de consecuencias. En MotoGP, como en todo mundo pequeño, las noticias vuelan. Esta noticia lo tenía todo. Dos gigantes de MotoGP, el piloto más mediático del mundo y suficiente drama para una serie de Netflix. Apenas Gigi D'Aligna colgó con Alberto Puig, llamó a Claudio Domenicali, CEO de Ducati. Le explicó lo ocurrido, y Domenicali le dio carta blanca para defender a Marc como considerara necesario. Mientras tanto, en la prensa, los teléfonos ardían. Simon Patterson lanzó el primer tuit: tensión máxima entre Honda y Ducati por declaraciones sobre MM93. Matt Oxley fue más allá. Esto va a superar al drama Rossi Lorenzo. Hasta Carlos Ezpeleta, hijo del CEO de Dorna, tuvo que intervenir con una llamada diplomática. Señores, remamos en el mismo barco. Marc, completamente ajeno, estaba entrenando en Cervera cuando su manager, Emilio Alzamora, lo llamó. Su reacción: una carcajada. ¿En serio se están peleando por mí? Pero esa risa escondía una realidad. Tras sus últimos años difíciles en Honda, sentirse defendido por D'Aligna le devolvió algo que había perdido: confianza. El jueves, Puig intentó apagar el fuego con unas disculpas a medias. Se malinterpretaron mis palabras. Pero en Internet, las disculpas nunca alcanzan la velocidad del escándalo, y D'Aligna aún no había terminado. El viernes por la mañana convocó una rueda de prensa, supuestamente para hablar de mejoras técnicas. Pero todos sabían de qué iba la cosa. Apareció con una sonrisa felina y comenzó: he leído declaraciones interesantes esta semana. Lo que siguió fue una masterclass de diplomacia con filo. Cuando fichamos a Marc Márquez no fue por caridad, fue porque es uno de los 3 mejores pilotos de la historia. Y cuando alguien así pide algo, no dices que no es viable. Encuentras la manera. La frase final fue demoledora. Algunos fabricantes se quejan de que sus pilotos son demasiado exigentes. Nosotros nos quejamos de que no lo son lo suficiente. Los titulares volaron. En Italia, D'Aligna destruye a Honda. En España, guerra total por Márquez. En Japón, pánico. Honda convocó una reunión de emergencia y ordenó silenciar a Puig, pero D'Aligna no soltó el volante. En una charla privada con su equipo, filtrada como no, dejó otra frase para la historia: critican a Marc por ser exigente, pero la exigencia es justo lo que lo convirtió en campeón. Marc, aún sin hablar públicamente, ya era el epicentro del mayor terremoto mediático en años. Pero finalmente, decidió hablar. La rueda de prensa fue en Barcelona. Su tono era calmado, pero sus palabras pesaban como plomo. Quiero agradecer a D'Aligna por defenderme. No era necesario, pero dice mucho del tipo de persona que es y del fabricante con el que trabajo ahora. Sin decirlo directamente, mandó un mensaje claro a Honda. Luego añadió: probablemente sí, soy exigente, lo soy conmigo mismo, con mi equipo y con mi moto. Así se ganan 8 títulos. Si eso es un problema, entonces tengo un problema. La sala quedó en silencio. Sabían que estaban viendo algo histórico. Marc remató: en Ducati entienden que la exigencia no es un capricho. Es el precio de la excelencia. Y eso no lo había sentido en mucho tiempo. Cuando un periodista le preguntó directamente por Puig, Marc fue tajante pero elegante. Respeto su opinión, aunque no la comparto. Al final, las cosas se demuestran en pista, no en ruedas de prensa. Motivado por la polémica. Yo siempre doy el máximo, pero si alguien piensa que soy un problema, espero que esté preparado para ver qué tipo de problema soy. Así, Marc cerró la semana más intensa desde que Rossi acusó a Márquez de ayudar a Lorenzo en 2015. Lo que empezó con una entrevista mal medida, se convirtió en una guerra abierta de filosofías. Honda, tradicional, estructurada, donde el piloto se adapta a la moto. Ducati, moderna, flexible, donde la moto se adapta al talento del piloto. En redes, Gigi D'Aligna se convirtió en héroe. Memes, apodos como el padrino de MotoGP, fans agradecidos. Pero más allá del show, Ducati envió un mensaje claro: aquí se defiende a los tuyos hasta el final. Honda,
por su parte, se atrincheró. Puig desapareció de la escena pública, limitado a respuestas técnicas. Desde Tokio entendieron que una frase mal dicha hoy puede arruinarte la temporada en redes sociales mañana. Marc Márquez, mientras tanto, renació. Sus entrenamientos posteriores mostraban una motivación renovada, como si esta polémica hubiera encendido algo dentro de él, algo que llevaba tiempo dormido. Marc Márquez, mientras tanto, renació. Sus entrenamientos posteriores mostraban una motivación renovada, como si esta polémica hubiera encendido algo dentro de él, algo que llevaba tiempo dormido. Y es que al final, detrás de la telemetría, las estrategias y las máquinas, MotoGP sigue siendo un deporte de personas. Personas que aman lo que hacen, que sienten, que pelean, que no se callan cuando los suyos son atacados. El gran ganador de esta historia no fue Ducati, ni Márquez, ni siquiera Daligna. Fue MotoGP. Porque cuando el drama es real, no hace falta inventar nada, la pasión se ve, se siente, y vende sola. Esta guerra reveló más que diferencias de estilo, reveló dos maneras de entender el motociclismo. Y en medio, un piloto que, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de un cambio inevitable. Cuando se escriba la historia de MotoGP 2025, esta semana quedará marcada como el momento en que el paddock maduró. En que la velocidad cedió un momento al respeto, la lealtad y la dignidad. Porque MotoGP no es solo curvas imposibles o adelantamientos de infarto. Es humanidad, orgullo, historia, y eso vale más que cualquier campeonato. Y recuerda, en MotoGP, como en la vida, siempre hay que estar preparado para el siguiente drama. Porque el siguiente capítulo ya está en camino.